hermanos, buenos días. Buenos días. Les tocó una vez más aguantarme. Pero como cantábamos, solo el Señor, Él tiene palabras de vida eterna. Y nosotros por fe creemos que lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos meditando, pues es su Espíritu Santo hablándonos. Es su Espíritu Santo edificando, es su Espíritu Santo dándonos ese pan que necesitamos para vivir. ¿Sí? Si leyéramos ahí ese versículo que leyó Juanpa, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que nuestro hermano, el Señor lo guió a leer durante la reunión, me parece bien precioso porque digamos que aquí enmarca un resumen pues de la cosa, de lo que estamos haciendo, de lo que es la vida de la iglesia en este perseverar, en este caminar, que dice, acercándoos a Él. Eso es algo que hemos hecho esta mañana, ¿no? Nos hemos acercado al Señor, hemos venido a su reunión, hemos venido a su presencia, estamos invocando su nombre. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Ay, qué precioso, ¿no? Nosotros también como piedras vivas. Antes éramos solamente barro, ¿sí? Pero ahora el Señor nos ha hecho piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Eso es lo que deseamos esta mañana, ¿no? Que el Señor nos edifique, que el Señor nos siga edificando. Por eso estamos estudiando su palabra, estamos estudiando Tito, para seguir siendo edificados. Pero ¿cómo somos edificados? Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estamos siendo edificados para que esa edificación que se hace en nosotros nos ayude a ofrecerle al Padre un sacrificio correcto. Un sacrificio ¿qué? Agradable, aceptable. Y todo lo que nosotros le damos al Padre es a través del Hijo. Porque solamente el Padre en su Hijo tiene contentamiento. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta mañana por un día más de vida, un día más que podemos venir a tu presencia. Señor, háblanos. Señor, edifícanos. Señor, ayúdanos a ver lo que no hemos visto, a entender lo que no hemos entendido. Ayúdanos a amar lo que no hemos amado. Ayúdanos también por tu palabra a ser limpios, Señor, de aquellas cosas que necesitamos ser limpios. Ayúdanos a tomar el alimento que tú quieres que tomemos. Ayúdanos a oír, Señor, lo que tal vez nuestro corazón no ha querido, no ha podido oír. Úngenos, Señor, úngenos a todos. A mí que voy a hablar, Señor, úngeme con tu espíritu para que hables tú, Señor, y mis palabras callen, Señor. Pero yo también escucho, Señor, y los hermanos que escuchan, Señor, unge nuestros oídos para escuchar, Señor, lo que tú quieres que escuchemos. Y guárdanos, Señor, guárdanos de nosotros, guárdanos de la carne, guárdanos de la pereza, guárdanos del sueño, Señor, guárdanos de todas aquellas cosas que son un tropiezo para que no escuchemos. Pero como cantábamos, Señor, gracias porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de tu Hijo nos encomendamos, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Y volvemos ahí al libro de Tito. Vamos a continuar pues donde quedamos la vez pasada. Sí, la vez pasada habíamos estudiado desde el versículo 10, ¿sí?, hasta el versículo 14. Y si nosotros recordamos un poco lo que hemos venido
hablando y los hermanos también han hablado, nos hemos dado cuenta que el Señor ha hecho un contraste, ¿no? Entre lo que es su siervo y los requisitos y el carácter de su siervo, de sus ancianos que tenían que ser establecidos. Y también con lo que vimos la reunión pasada, pues se forma un contraste en lo que es el mal siervo, en lo que es el falso maestro. Y hemos visto que el Señor estableció unos requisitos para sus siervos, para sus ancianos. ¿Por qué? Porque al Señor establecer unos requisitos, Él también establece un orden, ¿sí? Y al establecer el Señor unos requisitos, nosotros vamos a ir entendiendo cuál es el perfil del Señor y cómo el Señor marca una diferencia entre lo que es de Él y lo que Él quiere y lo que no es de Él. ¿Sí? Y estos requisitos que establecen este orden también nos establecen unos límites, porque el ser humano necesita límites para que el ser humano aprenda hasta dónde debe ir en cierto asunto, qué debe permitir en cierto asunto. Y los límites nos ayudan a qué? A guardarnos, ¿sí? Tal vez de no cometer ciertos errores, ¿sí? O dejar de cometer ciertos errores, porque nos hemos dado cuenta de el perfil del Señor era este y nosotros estábamos permitiendo este perfil. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor ha tratado en los primeros versículos de Tito. Uno es el carácter del Señor, el siervo del Señor, y otro es el del mundo, el del falso maestro. Y vimos que a estos falsos maestros o a estos hermanos nuevos o a estos hermanos que tenían ciertas responsabilidades y lo estaban haciendo mal porque su carácter y sus frutos no eran los correctos, entonces había una reprensión, ¿no? Y la primera reprensión era que ellos tenían que callar. Porque una persona de ese carácter, con esa naturaleza, con esa falta de que Cristo se forme en ella, pues no debería hablar. Pero además de eso había otra reprensión, ¿sí? Y era que ellos tenían que ser, ¿qué? Reprendidos. Entonces, callar para escuchar lo santo, lo verdadero, el orden del Señor. Pero también vimos la vez pasada que era necesario que fueran reprendidos. ¿Para qué? Para sanar, ¿cierto? Callar para escuchar, ¿sí? Y a veces hay que reprender para poder sanar, ¿sí? Y resultaba que veíamos que si hay que sanar era porque estaban enfermos, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos enfermos porque necesitamos una sanidad física, necesitamos una sanidad espiritual. Y a veces esta enfermedad se puede producir por varias cosas. Una cosa es porque hay un mal alimento, ¿cierto? Nos enfermamos cuando ingerimos un mal alimento. Entonces, espiritualmente pasa lo mismo. Podemos estar enfermos espiritualmente cuando estamos ingiriendo una palabra incorrecta. Porque ¿qué hacían estos falsos maestros? Decían que ellos enseñaban lo que no convenía. Entonces, una de las causas de que los hermanos no eran sanos en la fe, era el mal alimento. Pero a veces también nos enfermamos, ¿por qué? Porque hacemos un mal ejercicio, ¿cierto? Estamos desarrollando un ejercicio, pero lo hacemos mal y eso nos va a conllevar a una lesión. Entonces, espiritualmente ocurre lo mismo. Podríamos tener malos ejercicios, malas prácticas que nos van a llevar ¿a qué? A que nos enfermemos, ¿sí? Y muchas veces estas prácticas en realidad son prácticas mundanas o prácticas carnales, porque creemos o las espiritualizamos o son prácticas religiosas y a veces hay que filtrar, ¿no? Esa es otra causa por la cual podrían estar enfermos. Pero a veces también pasa que nos enfermamos porque estamos normal, tranquilos, pero llega algo que nos contamina, ¿cierto? A veces pasa, ay, ¿por qué se enfermó? No, es que se intoxicó. Pues bueno, espiritualmente también hay cosas que pueden llegar de repente, que pueden pasar, que alguien tiene y nosotros por no tener cierta prudencia, cierto cuidado, entonces ¿qué pasa? Nos contaminamos. Y eso también hace que estemos
enfermos, entra algo corrupto a nosotros. ¿Cierto? Eso pasa. Y ya como un último punto, resulta que a veces también llega la suciedad, que está muy relacionada a la contaminación, ¿sí? Pero puede haber algo que nos contamine internamente, como puede haber algo que sea una suciedad externa. Pero aún esa suciedad, ¿qué pasa si nosotros dejamos de bañarnos? ¿Sí? Al comienzo va a empezar un olor, ¿sí? Como poco agradable, ¿cierto? Pero igual tarde o temprano nos vamos a enfermar, ¿cierto? Entonces esa suciedad que tiene que ser quitada. Y entonces esto porque es importante, mis hermanos, porque está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy y con lo que pues el Señor puso para que profundicemos un poquito. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? Que dice que una parte cayó entre espinos, ¿sí? La palabra del Señor, una parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó con estos espinos? ¿Se acuerdan? Dice que crecieron los espinos, ¿sí? Y ahogaron la palabra. Pues así pasan con estas cosas. A veces van creciendo ciertos asuntos, ciertas malas enseñanzas o ciertas malas palabras o cierto mal ejercicio, ¿sí? O cierta suciedad o cierta contaminación hasta que nos ahoga. ¿Y no le parece triste que hayan cosas que nos ahoguen? Y aún la palabra que decía que estos espinos eran el afán, ¿cierto? Era el afán de este siglo y el engaño de las riquezas del mundo. Pero nosotros al batallar contra eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra arma para batallar contra esas cosas que nos afanan, que nos quieren ahogar? La cruz. Porque estas cosas hay que llevarlas a la cruz del Señor. Porque allí está nuestra victoria. Porque si no, estas cosas nos van a dominar. Y tarde o temprano vamos a resultar enfermos de algún paso. Y el tema es que nosotros no podemos estar enfermos, hermanos, porque nosotros en este caminar que estamos con el Señor, solo hay dos opciones. O avanzamos o retrocedemos. Nunca hay un punto intermedio de descanso, de reposo, de quietud, no lo hay. Porque o estamos avanzando o nosotros estamos retrocediendo. Y estas personas, como habíamos leído antes, contumaces, habladoras de vanidades, engañadores, estaban retrocediendo y estaban haciendo que los hermanos retrocedieran. Ellos con sus fábulas, sus mandamientos, ¿sí? Estaban ¿qué? Ahogando a la iglesia allá en Creta, ¿sí? Estaban oprimiendo la casa, oprimiendo a los hermanos, apartándolos de la verdad. Pero nosotros necesitamos que un corazón misericordioso para esos hermanos, que ganarlos para Cristo y no dejarlos ahí contumaces, habladores de vanidades, no, sino como terminamos la reunión pasada que leíamos ahí, leíamos en 2 Timoteo 2:24, ya terminando como un resumen, dice en 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor, esos somos nosotros, no debe ser contencioso. Sí, algo parecido al carácter de estas personas, que lo primero que se decía era contumaces, ¿no? Bueno, rebeldes, ociosos, todo eso. Sino que amable para con todos, aun con aquellos hermanos que necesitan un poco más de ánimo, de disciplina, que tal vez los consideramos débiles en la fe, ¿sí? No sé, o aún aquellos que al parecer son falsos maestros, pero aún así con todos apto para enseñar, sufrido, mira, que con mansedumbre, esa palabra la vimos la vez pasada, ¿sí? Corrija, ¿cierto? Porque eso es lo que la palabra dice, tápales la boca y corrígelos severamente. Corrija a los que se oponen, y eso es algo bien valioso, por si quizá Dios les concedas que se arrepientan para conocer la verdad. Que decíamos la vez pasada, cuán fácil sería decir, él está en el error, él está en el engaño, y allá lo dejo, ¿sí? O le tapo la boca, ¿sí? Y lo corrijo severamente y allá lo dejo. Pero no solo se trata de eso, sino de ganarnos unos a otros.
¿Por qué? Porque decíamos que estábamos en un caminar de edificar, en un caminar de crecer, de avanzar, que no es fácil llegar a la perfección, pero de gracia sobre gracia allí vamos. Entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué dice? Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Porque el problema del pecado, mis hermanos, cuando estamos viviendo en el pecado es que somos esclavos del pecado. Y el pecado en nosotros, su fruto va a ser muerte. Y la primera muerte que hay es separación de la comunión con Dios. Porque Dios es santo. Cuán delicado es esto. Y entonces en este contexto, ahora continúa. Y viene un contraste ya en el versículo 15. ¿Sí? Inclusive hasta podríamos decir que es como una conclusión. Porque en la primera parte, el siervo del Señor, los ancianos y unos requisitos preciosos. Requisitos internos y externos. Y luego el contraste con lo que había. ¿Sí? Todos estos habladores de vanidades contumaces. Pero mira esta frase tan preciosa, dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros. Tremenda esta frase, ¿no? Vamos a leerlo completo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué tremendo. Pero vamos a ir parte por parte. Dice, todas las cosas. Y todas las cosas nos habla de todas las cosas. Que no falte nada. Nos habla de completación. Nos habla de que hay plenitud. Y eso es lindo porque el Señor quiere ganar de nosotros todo. ¿Sí? Y nosotros queremos de Cristo todo. Y nosotros necesitamos de Cristo todo. Uy, pero es que en ese todo a veces hay ciertas mezclas, ¿sí? ¿Cierto? A veces nos cuesta como que yo doy esto, pero esto no, ¿cierto? A veces tomen esto de mí, ay, pero esto es difícil. Todas las cosas. En Éxodo 24:7 dice, Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto. Aquí está hablando de Moisés. Y yo pensaba, uy, Señor, qué precioso. Hoy nosotros también podemos tomar el libro del pacto, porque tenemos la palabra inspirada por el Espíritu. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Sí? Y mira lo que dijo el pueblo cuando escuchó las palabras del Señor, las palabras del pacto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sergio, léelo tú, duro. Haremos todas las cosas que ya había dicho y obedeceremos. Ay, mira, haremos todas las cosas. ¿No le parece tremendo que se lea la palabra y la reacción en el corazón? Es que ellos digan, haremos todas las cosas. Y no era solamente hacer, sino ellos dicen en su corazón, y obedeceremos. Uy, es complejo, ¿no? Es, yo creo que hasta un reto. Uno de decir, sí, las haremos todas, no faltará nada. Y obedeceremos todas las cosas. Uy, da temor, da temor. Pero uno puede descansar, mis hermanos, en que todas estas cosas están y también dependen de alguien. Y ese es el Señor. Porque el Señor dijo por allá en Mateo 11, dijo, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hermanos, nosotros no necesitamos nada aparte de Cristo. Porque todas las cosas, todos los tesoros de las riquezas de Dios, del Padre, están en Cristo. Y el Padre se las dio a su Hijo. Entonces, todas las cosas que debemos buscar y hacer y obedecer están en el Señor. Eso es bien importante. Hay que definir qué son
todas las cosas. ¿Y dónde están todas las cosas? Porque hoy en día el mundo nos está poniendo en una carrera para buscar y buscar aquí, allá y allá y poner nuestra mirada en cosas que no son, que no corresponden. Y estas cosas, de hecho, el Espíritu Santo y el Señor también decía que nosotros deberíamos que guardarlas, ¿no? Guardar todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Y eso lo nombro porque ese es todas las cosas: la fe, el Evangelio, la palabra, la comunión con el Espíritu. Todas las cosas que están en el libro del pacto, del nuevo pacto. Nosotros necesitamos, mis hermanos, redimir todos los aspectos y todas las cosas de nuestra vida a los pies del Señor. Necesitamos redimir eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos 8:28, un versículo muy conocido. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Nosotros. Los que estamos aquí perseverando delante del Señor. Los que hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido, los que hemos tomado de su pan, de su copa. Esos somos nosotros, los que amamos a Dios, ¿sí? Y lo amamos porque Él nos amó primero. Pero acá dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora esto lo vamos a complementar con un versículo también muy famoso ahí en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 6. Dice, todas las cosas, ay mira aquí también está, todas las cosas, ¿sí? Me son lícitas, o sea, permitidas. Pero, ¿qué dice acá? Ah, mas no todas me convienen, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas. Mas, ¿qué dice acá? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es el problema con varios aspectos, con todas las cosas, que hay ciertas cosas que necesitamos redimir a los pies y a la voluntad y al orden del Señor, pero esas cosas, hay algunas que aunque no son lícitas, no nos convienen. Y no nos convienen porque no va a haber ganancia para Cristo. Porque son cosas que no van a permitir que el Señor se forme en mí. Porque van a ser cosas que por el contrario, en lugar de que nosotros avancemos, ¿vamos a qué? A retroceder. ¿Sí? Y hay cosas que nosotros, por la gracia del Señor, necesitamos que aprender a dominarlas conforme a la voluntad y al poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué nos va a ayudar a esto? Nuevamente, la cruz. La cruz es la que nos ayuda a crucificar y a morir a esas cosas que tal vez nos están dominando. Tal vez a estos hermanos rebeldes les faltaba cruz, ¿cierto? Cruz para que esa rebeldía no los dominara. Tal vez estos hermanos que eran ociosos, ¿sí? Se estaban dejando dominar, pues, por el ocio. Esos hermanos que eran mentirosos necesitaban la cruz. Pues así nosotros, mis hermanos, porque todas las cosas deben estar a los pies del Señor. Y entonces, ¿qué dice? Aquí ya definimos un poco todas las cosas son puras para los puros. Y acá viene una palabra muy preciosa, ¿sí? Y es la pureza. ¿Sí? Viene de la palabra kataros, que significa, mira, libre de mezclas. Parece que en todas estas cosas, a veces nosotros estamos mezclando y no debería existir una mezcla. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ay, pero entonces nosotros debemos aprender a guardar lo que es puro, sin mancha, sin contaminación. Ay, esos hermanos que estaban enfermos en la fe, tal vez tenían una mezcla, tal vez tenían una contaminación, ¿sí? Y por eso todas estas
estos malos frutos que está hablando ahí la palabra versículos anteriores. Pero nosotros, por el contrario, necesitamos perseverar y guardar esta pureza. Seguir en lo puro también habla aún del estado virgen del elemento. Habla también de su estado natural, de un estado limpio. ¿Cierto? Entonces la purificación es necesaria en nuestra vida. Pero la purificación nos va a traer pérdidas. Porque nosotros necesitamos perder de nosotros. Como decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La purificación hace eso. Para poder llegar a nosotros concluir esta frase en nuestra vida, que todas las cosas me son puras, porque yo soy puro, necesitamos como creyentes pasar por este proceso de purificación que nos va a llevar ¿a qué? A perder muchas veces lo que amamos, porque es que lo que amamos está mezclado, ¿sí? A perder aquellos que nos satisface, porque es que aquello que nos satisface resulta que también está mezclado, ¿sí? Aquello que nosotros, lo que nos agrada, porque es que lo que nos agrada también muchas veces está ¿qué? Mezclado. ¿Y con qué está mezclado? Con el pecado, con la carne. Porque la purificación hace referencia a la limpieza del pecado. ¿Sí? Entonces hay varios aspectos en cuanto a la purificación que yo quisiera que viéramos. El primero, primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos, la primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, que un primer aspecto, hermanos, es el arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento para que haya perdón. Y cuando hay perdón, ya puede haber limpieza. ¿Y limpieza por qué? Porque estamos impuros, ¿sí? Algo en el día a día, algo en nosotros, que vamos a ver más adelante, nos ha ensuciado. Entonces, eso debe ser limpiado. Pero acá la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y una vez que hemos sido perdonados, vamos a ser limpios. Entonces, perdón y purificación, limpieza. Entonces, ese es un primer aspecto. Pero un segundo aspecto es reconocer, hermanos, que esta limpieza, que esta purificación, la hace el Señor. No la hacemos nosotros. Porque a veces muchos de nuestros fracasos es precisamente porque somos nosotros los que creemos que por nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro intelecto, nos vamos a poder presentar delante de Dios limpios. O que en nosotros hay algún pecado, hay alguna tristeza, bueno, hay algo, ¿sí?, que está mezclado, que está dañando esta pureza y que nosotros vamos a poder entonces salvarnos. Y no, claramente es del Señor. ¿Sí? Del Señor. Entonces vamos a leer sobre esta obra preciosa, santa, perfecta que el Señor hace en su iglesia contra pues el pecado, contra estas obras de la carne, contra estas impurezas que deben ser quitadas, ¿sí? Porque, hermanos, si esta impureza no es quitada, no va a poder fluir esa pureza interior que hay en nosotros. Porque hemos sido salvos, ¿no? Hemos sido redimidos. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Él es el tesoro. El Señor dentro de nosotros es un tesoro que debe fluir. Pero no muchas veces no va a poder fluir porque hay ciertas impurezas que deben ser completamente quitadas para que la gloria del Señor pueda ser manifiesta. Entonces, ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, vemos uno de estos principios, solamente para recordar.
Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, aquí estamos en el contexto de la última cena, la última noche, cuando el Señor va a lavar los pies de los discípulos. Respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esto pasa mucho en nuestro caminar, ¿no? Hay muchas cosas de nuestra vida, del trato que tenemos con el Señor que a veces no entendemos, ¿sí? No entendemos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué en la iglesia ocurre esto? Señor, ¿por qué esta jornada nuevamente? Hay ciertos momentos que no vamos a entender. A veces ni nos vamos a entender por qué nosotros somos de cierta forma. Ah, Señor, ¿yo por qué soy así? ¿Yo por qué de esta forma? ¿Por qué el mundo es así? No lo vamos a entender, pero en estos momentos o en ciertos momentos, pero la palabra dice que lo entenderemos después. Lo que el Señor estaba haciendo ellos no lo entendían. Ahora nosotros sí podemos entender un poquito más. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, y mira, si no te lavare, ¿qué dice? No tendrás parte conmigo. ¿Quién es el que lava? El Señor. ¿Y por qué el Señor lava? ¿Por qué Él nos lava de aquellas cosas que nos han contaminado, que tal vez nos han ensuciado, que están afectando esa pureza que el Señor nos ha dado por la redención? Para tener parte con Él. ¿Y por qué? Porque el Señor es santo, perfecto, digno. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros para poder estar en su presencia, para poder estar con Él y tener parte con Él? Pues también tenemos que ser santos, limpios, ser perfectos, como mi Padre es perfecto. Nosotros necesitamos ser lavados como el Señor estaba lavándolos en ese momento para tener parte con Él. ¿Y parte con Él en dónde? En su reino. Porque todo lo que el Señor ha hecho es para que podamos estar en la eternidad con Él, en su reino, amándole, conociéndole, haciendo las tareas que el Señor quiere que hagamos. Pero mientras estamos aquí en este mundo, en un proceso de purificación, de limpieza. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces ahora aquí el Señor le va a introducir un principio en cuanto a el lavamiento, la purificación. Que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Sí? Pues está todo. Todo, ¿no? Es tremenda esta palabra. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aquí hablaba pues de Judas Iscariote. Porque él, pues en su corazón, tal vez no había creído, tal vez no se había arrepentido verdaderamente, no había recibido al Señor. Tal vez era incrédulo. Pero lo que sí sabemos es que al estar con el Señor ya nos ha limpiado. Porque hemos nacido de nuevo. Porque tenemos un nuevo corazón. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Pero qué hay que limpiar? Los pies. Porque estamos en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, caminando en el mundo, llevando la luz del Evangelio, siendo un testimonio para ellos, ¿sí? Luchando contra los que nos contradicen, como vimos la vez pasada, a veces llega la suciedad, ¿no? O a veces en esas batallas también hay algo que hay que limpiar. Porque no somos perfectos. Hay algo que hay que limpiar. Que el Señor nos está santificando. Hay algo que limpiar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Nuestra alma rebelde necesita ser limpia de algunas cosas. Entonces ahora vamos a un tercer principio y es ver cómo purifica al Señor, ¿cierto? Cómo limpia al Señor. Ya sabemos que Él lo hace, ¿sí? Solo puede ser Él. Y sabemos que Él lo hace porque en nosotros ha habido un arrepentimiento
y ha habido un perdón. Ahora vamos a ver cómo purifica el Señor. Y hay tres, no sé si llamarlo formas o llamarlos elementos, ¿sí? Pero están en la palabra. ¿Sí? El primero dice el Salmo 51:7, ¿cierto? Vamos a llamarlo forma. La primera forma como el Señor purifica, como el Señor limpia. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el hisopo, mis hermanos, aquí solo lo uso por lo que va relacionado con la palabra purifícame, pero con el hisopo se repartía la sangre en los sacrificios. ¿Sí? La sangre del Señor. Y en 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el primer elemento para purificar es la sangre. ¿Sí? Si nosotros estudiamos y cuando los hermanos lean en el libro de Levítico, van a encontrar que habían muchos sacrificios para purificar. ¿Sí? Y en ese sacrificio se tenía que coger la sangre y esparcirla. Coger la sangre y untarla. Allá en Egipto, cuando el ángel del Señor iba a hacer ese sacrificio por toda la ciudad, ellos ¿qué hicieron? Cogieron sangre y la untaron en los marcos de las puertas, ¿sí? Con hisopo. ¿Para qué? Para purificar, para limpiar. Y eso es parte y fundamento de nuestra fe, porque nosotros hemos sido salvos y purificados, ¿por qué? Por medio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y es que recordemos que es el pecado la fuente principal de contaminación. Entonces el primer elemento es la sangre. ¿Sí? Por causa del tiempo, pues no vamos como a profundizar en cada una más, sino a conocerlas. Pero es bien importante, la sangre. El segundo elemento podríamos coger Efesios 5:26. Efesios 5:26, ¿sí? Donde dice que el marido pues debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y dice que la amó también, dice para santificarla. ¿Habiéndola qué? Purificado. ¿En qué la purificó el Señor a su iglesia? En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando estudiemos también todo, allá en Levítico todos estos actos de ceremonias sacerdotales, vamos a encontrar que también ellos cogían y usaban el agua para lavar y para purificar. ¿Sí? Pero aquí entonces no solo se está hablando del agua física, sino dice que espiritualmente del agua por la palabra. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos la sangre de Cristo, pero también necesitamos su palabra. Necesitamos escuchar su palabra para que su palabra sea como un agua que nos va a limpiar, que nos va a purificar, que nos va a lavar. La palabra es este medio, este elemento, ¿sí? En el cual uno hace así y se va limpiando. Nuestro corazón va a ser limpio, nuestra mente va a ser limpia, va a ser renovada. Cuán importante es, ¿no? Otro elemento que dice la palabra, dice que de su interior, el que cree en mí, ¿cierto? Y el creer viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Si el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros que necesitamos la vida del Señor, el ser humano necesita la vida de Cristo. Y hay otro elemento que también se usaba para purificar. Nosotros tenemos que pasar entonces por el lavamiento de la palabra. Pero hay otro elemento que
también necesitamos pasar por él, que también purifica. Y es el fuego. Uy, y ese también es... ¿Sí? Cada uno tiene un peso muy fuerte, la sangre. Porque para que la sangre la podamos usar, ¿qué tiene que haber antes? Muerte, sacrificio, ¿cierto? El agua también necesitamos unos torrentes para ser limpiados. Pero hay otro elemento que es el fuego, ¿no? El fuego para quemar. Hay cosas que tienen que ser quemadas. Esas impurezas, esas mezclas tienen que ser quemadas. Que no quede nada. El fuego para probar también. Entonces en Números, mis hermanos, leamos ahí en Números 31:23. Dice en Números 31:23. Dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. ¿Y se acuerdan de, hay algo que se prueba como el fuego? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis de pasar. O sea, hay cosas, mis hermanos, que están exclusivamente reservadas para pasar por fuego. ¿Sí? Nosotros. La iglesia del Señor. Que la iglesia es preciosa. Porque Cristo es precioso. La iglesia pasa por la sangre. Amén. La iglesia pasa por el agua. Amén. Pero la iglesia también está reservada para pasar por el fuego. Porque es preciosa, pura, sin mancha, sin arruga. ¿Cierto? Hay cosas. Y habrán cosas en nuestra vida. Y habrán cosas en el edificar de la iglesia que sí o sí tienen que pasar por el fuego. No va a ser solo agüita, ¿sí? No va a ser solamente que se esparció sangre. O sea, lo que ves que cada vez, a veces como que habían cosas más profundas. Más profundas. Y eso está relacionado con el tiempo, ¿no? Porque a veces generalmente lo que pasamos por fuego tiene que durar cierto tiempo, ¿no? No es un tiempo corto, sino generalmente el fuego está relacionado con un tiempo un poco más largo, más prolongado. Todo lo que resista al fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Mira, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Mira, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Pero el Señor también es consciente, ¿no? De que hay cosas que no van a resistir el fuego. El fuego de la prueba, como también dice la palabra. Con eso sabemos que el Señor es bondadoso, es misericordioso. Él sabe a quién o qué cosas pasarán por agua, qué cosas pasarán por fuego, o qué cosas simplemente con el rocío de la sangre ya va a estar purificado. Aquí vemos la bondad, la medida de Cristo. ¿Sí? Y aún así la palabra también dice, por allá en Jeremías dice, ¿no es mi palabra como fuego? Que no le ha pasado eso, que uno escucha la palabra y también la exhortación por dentro, como que algo se quema en nosotros. Y uno dice, gracias Señor por tu palabra, porque sí, ese soy yo que necesita la cruz. Ese soy yo que necesita sanidad. Ese soy yo que está impuro. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ay, hermanos, es que necesitamos ser quebrantados varias veces para que la pureza de Cristo se manifieste. El fuego para quemar, para probar. El fuego también se utiliza para dar forma. ¿Se han visto? El vidrio, por ejemplo, es sobre el fuego que se le da forma. A las piedras preciosas. ¿Sí? Y ahora, nosotros éramos barro, ¿cierto? Pero luego el Señor dice que somos piedras vivas. Pero luego el Señor dice que nosotros somos piedras preciosas.
Pero en ese avance se necesita fuego. Fuego, mis hermanos. Y por la palabra sabemos que algunos serán formados como del diamante, como el berilio, como el crisólito, como una ágata. Diferentes piedras preciosas, porque todos somos piedras preciosas ante los ojos del Señor. Pero algunos van a necesitar un fuego más caliente. O sea, unos van a estar en un fuego color amarillo, rojo. Otros en un fuego más potente, en un fuego azul. ¿Usted sabía que si nuestro sol fuera de color azul, no existiría vida en la Tierra? Que estaríamos quemados. Estaríamos completamente quemados. Pero el Señor sabe la medida de cada uno. Cuán precioso es que Él nos está dando la forma. Somos uno, amén, claro que somos uno, pero el Señor le está dando la forma a cada uno como piedra preciosa, como Él nos quiere tener, que somos valiosos. Si no fuéramos valiosos, ¿sí? No seríamos probados. Entonces, dice en 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare, ¿qué dice? Edificar. Porque esa es la tarea, en la obra en la que todos estamos. Oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. En algún punto se debe manifestar si nosotros hemos guardado la pureza del Señor o no. En algunos se debe manifestar si nuestras obras también son obras hechas con la pureza y la dignidad del Señor, ¿sí? O en la carnalidad. En algún punto eso se debe manifestar. Porque el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? Revelada. El fuego va a revelar la calidad y la naturaleza de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestra vida. No hay nada oculto que no se haya de revelar. Y amados hermanos, ojalá eso se revele aquí en la tierra y no en el día del Señor, donde tal vez algunos creerán que eran algo y no eran nada. ¿Por qué? Porque el fuego lo va a revelar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, porque esa es nuestra profesión, sobreedificamos, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Por eso es mejor sufrir ahorita en este proceso de santificación, de purificación, aquellas cosas que no se han sujetado a la voluntad del Señor. Ahora, en 1 Pedro 1:7, hay algo que sí o sí debe pasar por el fuego. Algo que aquí estos hermanos en Creta estaban enfermos. ¿En qué estaban enfermos? ¿En qué no eran sanos? En la fe. Entonces, ¿qué debe pasar por el fuego? La fe. Nuestra fe. No hay otra forma. Debe pasar por ahí. En 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, si el oro que es precioso se prueba con fuego, pues nuestra fe también tiene que pasar por ahí. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Por qué es probada nuestra fe? Dice, sea, para que ella sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recordemos que todos tenemos una fecha límite. Hay un día que hasta ese día es que se puede trabajar. Hasta ese día es que hay que tomar la cruz. Hasta ese día es que nuestra fe es probada. Y la idea entonces, mis hermanos, es que nuestra fe no esté enferma, como pasaba en Creta, sino al contrario, en alabanza, en gloria, en honra, ¿sí? Porque es lo más precioso que nosotros tenemos, hermanos, ¿sí? Como habíamos leído también, vosotros como piedras vivas, sed
edificados. Ese es el proceso en el cual nosotros estamos. Entonces, todas las cosas son puras para el puro. ¿Por qué? Porque las cosas están sujetas a Cristo. Las cosas nacen de Cristo. ¿Sí? Cuán precioso es esto. Hay que crecer, hay que edificar, hay que corregir, hay que pasar por la cruz, hay que pasar por la sangre, hay que pasar por el agua, hay que pasar por el fuego. Todas las cosas son puras para los puros. Más, aquí viene el contraste, más para los corrompidos e incrédulos. Mira que hay una relación, ¿no? Entre el corrompido y el incrédulo. Están relacionados. ¿Qué dice? Nada. Tremendo, ¿no? Nada les es puro. Nada les es limpio. Nada les es perfecto. Nada les es natural al orden de Dios. ¿Sí? Esta palabra corrompido, miaino, dice, primeramente manchar. ¿Sabes? Lo corrompido está manchado, está teñido. Porque lo puro era ¿qué? Lo que es sin mezcla. En cambio, lo corrompido es lo que está manchado. ¿Sí? Lo que está ensuciado, lo que está contaminado. Y muchas veces hay una contaminación externa y hay una contaminación interna. ¿Sí? Muchas veces es la fe, la moral, ¿sí? La conciencia, y todo eso tiene que ser cortado. ¿Sí? Pero aquí nos está dando la definición de el corrompido. Pero muchas veces el que es corrompido, una persona es corrompida, está manchada, está contaminada, ¿sí? ¿Es por qué? Porque es incrédula. Porque no ha creído. Y como no ha creído, no ha recibido la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Limpia. ¿Ven? Está relacionado. Entonces muchas veces nosotros peleamos, es que esta persona es así, así, asá. Y es que estamos olvidando, es que es una persona incrédula. ¿Sí? Es así. ¿Necesita qué? Al Señor. Necesita arrepentirse para recibir el perdón y así recibir la limpieza. Si esta persona no pasa por ese proceso, va a estar batallando contra el aire, va a estar poniendo pañitos de agua tibia. ¿Se han visto cuando hay una mancha súper fuerte y usted limpia y la mancha sigue ahí? ¿Y usted qué hace? Echa más jabón y limpia y la mancha sigue ahí. Entonces usted dice, no, va a cambiar la esponjilla. Entonces una esponjilla más áspera y más jabón y bicarbonato y limón y bueno, yo no sé, las mezclas que uno hace, ¿sí? Vinagre, y uno limpia y la mancha sigue ahí. ¿Por qué? Porque es que primero se necesitaba arrepentimiento, perdón y ahí sí, la limpieza de Cristo. Y a veces nosotros tratamos a ciertas personas con ese proceso, nosotros les damos ciertas palabras. Nosotros las tratamos de ciertas formas, ¿sí? Para limpiarlas, para... Y no, y es que la raíz es que son incrédulas. Entonces, ¿qué tenemos que atacar primero? La incredulidad, ¿sí? La incredulidad. Y para la incredulidad hay que hablar. Hablar las sanas palabras, hablar la doctrina del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír, pues, la palabra del Señor. De hecho, incrédulos, apistos, ¿sí? Habla también que es una persona, bueno, sin la fe, pero me parecía increíble esta que decía que es indigno de confianza. Una persona incrédula no ha entregado su confianza al otro y uno tampoco puede confiar en esa persona. Tremendo que esté relacionado, ¿no?, con la confianza. Porque es que nuestra mayor confianza en la salvación es Cristo. Hemos creído
que su pago fue suficiente para nuestro rescate, ¿no? Confiamos en eso. Y ¿no le parece curioso que dice que para el puro todo le es puro, ¿sí? Todo le es lícito. Aunque no todo le conviene, pero ha aprendido a amar a Cristo para que todo le aproveche para bien. Pero en cambio, al que es incrédulo, al que está contaminado, nada. Y aquí es donde hay una gran diferencia, porque hay personas incrédulas que creen que por hacer cosas se es algo. Pero la palabra dice que nada les es provechoso, que nada les es puro. Porque es que al Padre, el Padre solo tiene su contentamiento en el Hijo, en lo que proviene del Hijo, en lo que ha pasado por la sangre de Cristo, lo que ha pasado por la palabra, el agua de Cristo, lo que ha pasado por el fuego de Cristo. Esto es bien importante porque esto también nos guarda, es una exhortación a nosotros no estar ofreciéndole al Señor, ¿sí? Cosas de solo nosotros, que tal vez están todavía por ahí mezcladas un poquito. Pero entonces también hay que hacer una diferencia bien importante, hermanos. Y es que no solamente es lo externo, ¿sí? Lo que contamina, lo que corrompe. Porque ¿qué dice la palabra? Si leemos ahí en Marcos 7, Marcos 7, siempre se me perdió. Desde el 15, mira, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, ¿qué dice? Que le pueda contaminar, ¿sí? Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, mira, salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Se imaginan el Señor dando todas esas palabras? O sea, yo a veces digo, ¿será que Él veía a alguna persona y sabía que tenía en ese momento? No, podría ser. Pero eso es la naturaleza humana. Mira todo lo que sale de adentro del ser humano. Pero es porque es un ser humano que no ha permitido que Cristo gobierne ese interior, gobierne ese corazón. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces contamina al hombre y a veces así se contamina la familia y así se contamina la iglesia y así se contamina la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que sin la fe, sin el Señor en nosotros, lo que va a salir es pura contaminación. Si el Señor no se ha formado y si la sabiduría del Señor no está en nuestra mente, mira todo lo que va a salir. ¿Alguien se cree algo? Pues ahí está su foto. ¿Alguien se cree algo? Es necesario entonces este arrepentimiento, ¿no? Para que haya fe, purificación. Siempre habrá también algo, hermanos, algo, porque todavía no somos perfectos. Pero gracias sobre gracia, gracias al Señor, ahí vamos sustentados por Él. ¿Sí? Vosotros también como piedras vivas. Sigamos en este camino tan precioso de la edificación. Dice en Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones, dice, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Mira, esta es la obra de Dios para fortalecernos, ¿sí? Que a los gentiles, a los que éramos gentiles, les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él conocía nuestros corazones, ¿sí? Y ninguna diferencia hizo
entre nosotros y ellos. Aquí hablando entre gentiles, israelitas, que les dio el Espíritu Santo para salvación. Y dice en Hechos 15:9, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿cómo? Si de adentro, si del corazón salen todas estas cosas malas, horribles, pecaminosas, ¿cómo se purifican esos corazones? Por la fe. Acá dice, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿qué necesitan las personas? La fe en el Señor. ¿Sí? Y cuando el Señor nos ha dado fe, hermanos, cuando el Señor nos ha limpiado, hay algo que nosotros debemos tomar como un baluarte también. Porque a veces tenemos la mala costumbre de mirar al pasado, ¿no? O la mala costumbre de mirarnos mucho a nosotros y no mirarnos a través de la palabra o de los ojos de Cristo, sino en nosotros, y entonces olvidamos y menospreciamos la obra de Cristo. Pero que dice en Hechos 10:15, ¿qué le dijo el Señor? Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, hay que creer en la limpieza que el Señor nos ha dado y reconocer que es que no estamos todos contaminados, todo nuestro ser está contaminado, está sucio, no. Resultó que hubo algo, sí, que en los pies se ensució, pero aún así el Señor ya nos ha limpiado y no podemos menospreciarlo y llamarlo como común, como simple, porque el Señor está haciendo una obra preciosa en nosotros. ¿Sí? Entonces todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues mira, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia, el ser del hombre, en estas personas todavía están corrompidas. Su mente, sus pensamientos y en su conciencia el discernimiento del bien y del mal. Y aún Dios es tan bondadoso que al incrédulo le habla en su conciencia. Pero el problema del incrédulo es que ha cauterizado su conciencia por causa del pecado, ¿sí? Y ha rechazado la voz de Dios. En cambio, el creyente ya ha permitido que en su conciencia escuchar la voz de Dios. En el versículo 15 que acabamos de leer en Tito, perdón, digamos que ahí estamos hablando de lo interno un poco, ¿sí? Lo que ha sido corrompido, de que no tienen fe. Pero ahora, para avanzar en el versículo 16, ya se habla un poco más de lo externo. Porque es que si en lo interno está pasando algo, eso se va a expresar, ¿cierto? Va a haber un fruto, va a haber una realidad. Como habíamos leído, se va a revelar. Tarde o temprano se va a manifestar lo que había internamente. Entonces, por eso en el 1:16 de Tito dice, profesan conocer a Dios. Fuerte esto, ¿no? Porque en algún punto fuimos nosotros así. O en algún punto hay algunos hermanos que están pasando por ahí. Y en algún punto hay falsos creyentes que están viviendo esto, ¿no? ¿Qué dicen? Profesan que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ves? Las obras, los frutos, los hechos manifiestan lo que hay internamente. Si internamente está la fe en el Señor y si internamente se ha pasado por la sangre, por el agua y por el fuego. Pero con los hechos los niegan. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Hablaba el Señor. Porque ellos, en la época, eran los que profesaban conocer a Dios, ¿no? Ellos eran los que tenían la ley que Moisés leía. Ellos decían que lo conocían, ¿no? Que eran sus siervos. Es una exhortación para nosotros, porque en esta época somos nosotros los que decimos que conocemos a Dios, que conocemos, que tenemos su palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro
estáis llenos de robo y de injusticia. Tremendo, ¿no? Esa es la hipocresía, que por fuera se ve o se hace algo, pero por dentro hay otra realidad. Que dice fariseo ciego. Uy, dice el Señor. Ciego porque no estaban viendo la realidad de sí mismos, ni estaban viendo la realidad de sus obras, de sus frutos. ¿Qué dice el Señor? Limpia primero lo de dentro del vaso. Y lo de adentro es una fe pura, una fe sana en el Señor, en su obra, en su palabra, en sus mandamientos. Para que también lo de afuera sea limpios. Para que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras obras, nuestras miradas, todo, en verdad sea una limpieza, en verdad sea algo puro del Señor. Tremendo esto, ¿no? Ahí en Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lobos que roban, perdón, lobos llenos de injusticia, de suciedad. Dice Mateo 7:16, ahí continúa, por sus frutos los conoceréis. Y los hermanos, los demás nos van a conocer a nosotros por nuestros frutos. Porque va a pasar el tiempo. Un tiempo siendo lavados, un tiempo en el fuego, en la prueba, ¿sí? Un tiempo para que la semilla crezca. Y ahí nadie va a poder decir. Entonces ahí es donde el Señor nos va a decir, bien, siervo, bueno y fiel. O puede que el Señor diga, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mira, esto es bien importante lo que sigue acá. No puede el buen árbol dar malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos. ¿Por qué? Porque es que al puro todo le es puro, todo le es limpio, todo le es santo, todo le es conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Ni el árbol malo, porque es que el árbol malo tristemente ni ha creído, ¿sí? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Porque acabamos de leer en Tito que al corrompido e incrédulo nada le es puro. Tremendo, ¿no? El fuego quemará, pasará estas pruebas, estas obras, perdón. Ahora ya para terminar, mis hermanos, dos pasajes. Uno en Apocalipsis, ¿sí? Porque ahí en Tito decía, ¿no? Siendo, ¿qué? Abominables, ¿no? Pero con sus hechos, los frutos que acabamos de leer, dice, siendo abominables y rebeldes. Uy, qué triste, ¿no? Uno será abominable delante de Dios. Pero es que hay cosas que son abominables ante Dios. ¿Por qué? Porque no están conforme al orden y a la naturaleza de Dios. ¿Qué dice el Señor a los tibios? Dice que los vomitará de su boca. No pueden estar con Él, porque no están conforme a Él, a su naturaleza. Es algo abominable. ¿Por qué nuestro cuerpo expulsa cuando vomitamos? ¿Sí? Porque no está en coordinación, no está en armonía, no está en sanidad con todo el cuerpo. Tremendo, ¿no? Abominables, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces ahora en Apocalipsis 21:7, penúltimo pasaje, el que venciere. Ay, amados, queridos hermanos, porque estamos en un caminar, estamos en una carrera para vencer, ¿cierto? Para vencer contra el que nos hace opresión,
para vencer esta alma rebelde, ¿no? Para vencer este corazón que a veces se deja contaminar. Estamos en un caminar porque estamos edificando. Hay que vencer lo interno, lo externo. ¿Qué dice? El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ay, qué precioso, ¿no? Somos uno con el Señor, somos una familia. ¿Sí? Ay, pero es que el versículo que sigue está un poquito fuerte también. Hay un pero. Y eso es importante porque hemos dado el mensaje de que la idea es recuperar, ¿no? A este hermano que tal vez está en esta condición. Dice acá, pero los cobardes e incrédulos. Hermanos, no hay que tener miedo de tomar la cruz. No hay que tener miedo de pasar por el agua. No hay que tener miedo de pasar por el fuego. Por la palabra que a veces es como un martillo, como habíamos leído. E incrédulos. Creámosle al Señor. Aún en el día a día, ya como creyentes, hay muchas cosas que hay que creerle, ¿no? No solo creer en lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo, lo que hará. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, mira, tendrán su parte. Hay que vencer para que nuestra parte sea con el Señor. Y todas estas personas, incrédulos, cobardes, hechiceros, fornicarios, idólatras, mentirosos, o sea, todo lo que estaba pasando en Creta, los que no reciben al Señor y no se arrepientan tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero este fuego y este azufre ya es la muerte segunda. Y no van a salir de ahí. Y no van a salir de ahí por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque desaprovecharon el tiempo de creer y el tiempo de ser purificados. Ahí el último pasaje en 1 Corintios 6:9 dice, 1 Corintios 6:9, como a conclusión de lo que hemos hablado de estos dos versículos de Tito. Y relacionado con Apocalipsis, porque es que nuestra meta es el reino de los cielos, ¿no? Porque el Señor decía que si no somos limpios no tendremos parte con Él. Y el Señor Jesús antes de morir, de hecho, Él siempre oraba, Señor, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Sí? Porque todo lo que hacemos es para agradar al Señor. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque todos ellos son impuros. Y esto erais algunos. Amén, gloria al Señor. Éramos hermanos. Ya no lo somos. No lo somos. Porque hemos sido lavados, limpiados por el Señor. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos está acompañando cuando somos rociados, lavados en la sangre del Cordero. ¿Sí? Que es el Espíritu Santo el que está con nosotros cuando pasamos por las aguas para ser lavados. Porque es el Espíritu Santo el que nos acompaña cuando pasamos por el fuego. ¿No le parece precioso? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Sí? A Daniel lo echaron al horno, al fuego. En un fuego que lo aumentaron en potencia. Y allí estaba el Señor.
Señor dijo, estaré con vosotros hasta lo último de los tiempos. Cuán precioso es. Podemos descansar, hermanos, que el Señor te lava, te ha lavado. Hermanos, y si te has ensuciado los pies, alguna suciedad en el caminar, pues pasa por la palabra, pasa por la comunión, que en la comunión de los hermanos, allí el Señor nos va a lavar. Tal vez no entendemos si la sangre, si pasar por el agua, si pasar por el fuego. Tal vez no entendemos porque a veces hay una pequeña zorra que está por ahí con la que luchamos, pero creámosle al Señor, que Él dice, yo te he lavado, yo te he santificado, y el Espíritu que nos lleva a toda verdad está con nosotros. Más abajo en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio de sangre, la sangre más valiosa, la sangre del Hijo de Dios encarnado. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Glorificad pues a Dios. Démosle toda la gloria, mis hermanos. Amén. Démosle toda la gloria porque somos limpios, santos y justificados. Somos piedras preciosas para Él, que ahí están en el fuego, pero se están terminando de pulir. ¿Para qué? Para el día glorioso de la venida del Señor. Él dice, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. No me avergüenzo de llamarlos hermanos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, en lo externo y en lo interno. Puros en lo interno. Los cuales son de Dios. Somos de Dios. Somos del Señor. Somos de Cristo para hacer un olor fragante para Él. Amén, mis hermanos. Gracias al Señor. Gracias por el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la obra que has hecho con tu Hijo por nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar y poner nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. Gracias por el lavamiento que tenemos en tu palabra. Y gracias por el fuego, Señor, que nos quita toda impureza. Y hoy podemos venir al trono de tu gracia a recibir de ti, pero también a darte toda la honra y toda la gloria, porque te pertenecemos, Señor. Amén, Señor.